Bienvenidos a la séptima sección de la serie La Predicación Expositiva. Hablábamos de algunas preguntas que ayudan a determinar el propósito teológico del escritor. ¿Cuáles son estas preguntas? Entre otras, ¿hay en el texto alguna indicación de propósito, comentarios o afirmaciones interpretativas acerca de los sucesos? ¿Se emiten juicios teológicos en el texto? Si es una historia, ¿se cuenta como simple narración o como ejemplo y advertencia? ¿Es este incidente una norma o es una excepción? ¿Qué limitaciones deberían aplicarse? Ejemplo, Eliseo acostándose sobre el cadáver del niño para sanarlo. ¿Eso es lo que hay que hacer con un enfermo? ¿Acostarse sobre su cuerpo? Bueno, noten cómo tenemos que ser cuidadosos, muy cuidadosos. Otras preguntas. ¿Cuál es el mensaje que se quería transmitir a sus lectores originales? Bueno, volviendo a lo anterior, quiero aclarar que no hizo mal Eliseo. Él era un profeta del Señor, pero hay que investigar por qué hizo eso, qué era lo que significaba para esa ocasión, y entonces no tomar eso que está allí y aplicarlo a como está para nuestros oyentes, porque haríamos barbaridades, que muchos hacen. ¿Okay? A manera de ejemplo viene a mi mente ahora el que tenía una forma muy peculiar de leer las escrituras. Él cerraba sus ojos, cerraba la Biblia, abría sus ojos, ponía el dedo y leía. Cerraba la Biblia, cerraba los ojos, abría la Biblia, ponía el dedo y leía. Y en una de esas tantas ocasiones él leyó en Génesis: y Caín mató a Abel su hermano. Bueno, volvió a hacer lo mismo que él practicaba, abre la Biblia, abre sus ojos, pone el dedo y leyó en la parábola del buen samaritano: ve y haz tú lo mismo. Imagínense, ¿no? Por favor, la Biblia se estudia con seriedad. Entonces, si es una historia, decíamos, ¿se cuenta como simple narración o como ejemplo y advertencia? ¿Es este incidente una norma o es una excepción? Debemos tomar en cuenta eso, el caso que les mencionaba de Eliseo y el niño. ¿Cuál es el mensaje que se quiere transmitir a sus lectores originales? Debo hacerme todas esas preguntas o hacérselas al pasaje. ¿Por qué el Espíritu Santo incluiría este pasaje en las Escrituras? ¿Cuál fue el escenario de la comunicación en el que la palabra de Dios llegó por primera vez? ¿Qué rasgos o características tienen en común los hombres y mujeres modernos con esa audiencia original? ¿En qué forma podemos identificarnos con los hombres y mujeres de la Biblia según oyeron la palabra de Dios y respondieron o fracasaron en responder en esa situación X del pasaje que yo estoy seleccionando? ¿Qué nuevas perspectivas hemos adquirido acerca del trato de Dios con su pueblo a través de la nueva revelación que hemos descubierto? ¿Qué aplicaciones específicas y prácticas tiene esa verdad para mí y para mi congregación? ¿Qué ideas, sentimientos, actitudes o acciones debiera afectar este pasaje bíblico? ¿Vivo yo mismo en obediencia a esta verdad? ¿Intento hacerlo? ¿Qué obstáculos impiden que mi congregación responda como debiera? ¿Qué sugerencias podrían ayudarla a responder como Dios quiere que lo haga respecto al tema del pasaje que estoy escogiendo? ¿He comprendido en forma correcta los hechos y formulado adecuadamente las preguntas relativas al asunto? ¿Se podrían plantear de otra manera las preguntas para que surjan otros asuntos? ¿He determinado todos los principios teológicos que se deben considerar? ¿La teología que expongo es verdaderamente bíblica, derivada de una exégesis metódica y una correcta interpretación de los pasajes bíblicos?
y varias preguntas más que vamos a dejar por ahora. Punto 5. La formulación de la idea homilética. La formulación de la idea homilética. La quinta etapa en el desarrollo del mensaje expositivo es, a la luz del conocimiento y la experiencia del auditorio, revisar la idea exegética y definirla en la frase más exacta y memorable posible. Es decir, ahora hay que afirmar la idea exegética de modo que se relacione tanto con la Biblia como con la audiencia del predicador. Y eso se convierta en la idea homilética. La idea exegética, usted la convierte en idea homilética. La idea exegética es el concepto principal que usted quiere transmitir. Pero ahora tiene que buscar la forma, ya usted lo entendió para usted, ahora usted tiene que buscar la forma de expresarlo para las personas. Entonces la idea exegética usted la convierte en la idea homilética en ese proceso. En otras palabras, la idea homilética es la expresión de un concepto bíblico de tal manera que refleje la Biblia correctamente y se relacione en forma significativa con la congregación a la que usted va a exponer la palabra. Ideas homiléticas las hay de dos tipos. A, las que son idénticas a la idea exegética. Son aquellas que por ser en sí su contenido un principio universal aplicable a cualquier persona o época, no necesitan ser formuladas en forma diferente a la idea exegética. Ejemplos: la introducción que hace Jesús a la parábola del rico insensato. Dice: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Eso es así para toda persona en todo lugar del mundo y en toda época. Dicha advertencia es aplicable exactamente como fue expresada por Jesús a personas de cualquier cultura que se mantienen pensando en reunir más y más de lo suficiente que ya tienen. Tal declaración no necesita ningún tipo de modificación o adecuación a determinada cultura. 2, o segundo ejemplo, cuando el sabio Salomón declara: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Proverbios 15:1. La declaración está en términos que todos entendemos. No hace falta modificarle nada en lo absoluto a fin de que sea entendible para nuestro auditorio actual. Tercer ejemplo, la declaración de Habacuc: el justo por su fe vivirá. Habacuc 2:4. Una declaración como esta expresa una de las verdades fundamentales de las Escrituras, un principio fundamental y universal de la experiencia cristiana. Pero tal principio necesita ser explicado, no modificado, explicado en otras palabras más entendibles para la época actual, porque hay términos como justo, términos como fe, términos como vivirá, que dependiendo de los contextos en los que se esté hablando significan cosas distintas. Entonces necesitan una explicación. Cuarto ejemplo, la expresión de Jesús: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Juan 14:15. Otro ejemplo, cada una de las bienaventuranzas en Mateo: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mateo 5:5. ¿Necesita una explicación esto? Sí. Pero si usted va a exponer, más bien no necesita una explicación, es fácil, entendible en todo contexto. Pero si usted va a exponer, por ejemplo, bienaventurados los pobres en espíritu, necesita explicarlo. Bienaventurados los que son perseguidos por la justicia, te va a necesitar explicarlo. Hubo una señora que sus hijos eran muy inquietos y siempre estaban en problemas con la justicia, por eso. La justicia, la ley, la policía. Y ella dice: mis hijos son bienaventurados todos,
porque siempre están siendo perseguidos por la justicia. Imagínense, es necesario explicar en tal caso la frase. Están también las ideas homiléticas, o B, las que en su formulación varían la idea exegética. Es decir, son aquellas que proceden directamente de la idea exegética, pero son formuladas en forma homilética. Estamos en tipos de ideas homiléticas, en la B. Repito, las que en su formulación varían de la idea exegética. Es decir, que proceden directamente de la idea exegética, pero son formuladas en forma homilética. De alguna forma cambian lo que está en el texto a cómo se expresa a las personas. No cambian el significado, sino la forma de darlo a conocer a las personas, a la idea exegética. Ejemplo, la declaración del apóstol Juan en Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. La idea homilética para la predicación tiene que ser más sencilla y directa. Una de las formas podría ser: por causa del tiempo en el que vivimos, son bienaventuradas las personas que practican 3 hábitos: leer, oír y guardar la palabra. ¿Ven? Es lo mismo, pero necesita cierta explicación. Apocalipsis 14, 6 y 7, otro ejemplo. Texto: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Ok, la idea homilética podría ser, entre otras tantas formas: el evangelio eterno para el mundo entero en nuestra época se centra en el temor y la gloria de Dios por causa de su juicio y en su adoración como creador. ¿Ven? Yo estoy diciendo lo mismo, pero estoy exponiéndolo en otras palabras. Aquí entonces la idea homilética es un poquito distinta a la idea exegética, que es todo el contenido del texto. Otro ejemplo, Hechos 1, 4 al 11. Hechos 1, 4 al 11, leámoslo para que captemos mejor el ejemplo. Hechos 1, 4 al 11, dice así: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Bien, tenemos allí el pasaje. La idea homilética, ¿cómo formularla? Una forma. El bautismo del Espíritu nos es ofrecido a fin de capacitarnos para ser testigos eficientes del Evangelio de Jesucristo, con el propósito de que al cumplir nuestra misión, Dios cumpla su promesa de regresar por nosotros. Esa es una idea homilética extraída de todos esos pasajes. Otra forma, más sintetizada: la promesa de la segunda venida de Cristo será una realidad
cuando sus hijos, convertidos en testigos por el derramamiento del Espíritu Santo, cumplan su misión de predicar el Evangelio en todo el mundo. ¿Lo ven? Es lo mismo, pero más sintetizado. Una tercera forma: la predicación total del Evangelio en el mundo, a fin de que Cristo regrese, solo será una realidad cuando seamos investidos del poder de su Espíritu. Más sintetizada aún. Bueno, ahí tiene algunos ejemplos para que usted vaya trabajando con eso. Recuerde que todos estos elementos usted tiene que tomarlos en cuenta para que a la hora de presentar su sermón pueda sacar su 100 y entonces se sienta feliz, contento de poder manejar los principios de la predicación expositiva, para que usted pueda sentir que está cumpliendo con el propósito que el Señor ha dado a su vida al llamarlo como predicador, al exponer la palabra. Bien, llegamos a la determinación del propósito del sermón. Punto 6. La determinación del propósito del sermón. Es lo que el predicador espera que ocurra como resultado de escucharse su sermón. Repito, el propósito del sermón es lo que el predicador espera que ocurra como resultado de escucharse ese sermón. Lo que el predicador espera que ocurra en su audiencia después de escuchado su sermón. Esto es lo que va a definir hacia dónde se mueve todo el sermón. Para efectos de los principios que rigen la formulación del propósito, entonces necesitamos entrar en este caso en lo que es la homilética en sí, la elaboración del sermón parte por parte. Esto vamos a verlo como segunda parte de nuestra serie de la predicación expositiva. Es parte de la misma materia, pero ya con lo que tiene que ver con las partes específicas del sermón. Estaremos viendo eso dentro de poco. Por ahora vamos a dejarlo por allí pendiente para entrar directamente a esa sección, y allí veremos lo que es la determinación del propósito del sermón. Vamos a dejarlo por ahí por ahora, medio congeladita esta parte, esta sección, y pasamos a la 7, que es la preparación del texto. La preparación del texto. En la preparación del texto, el punto fundamental a tomar en cuenta es el examinar detalladamente el contexto. Para tal efecto hay que tomar en cuenta los siguientes aspectos. A. El trasfondo sociocultural del pasaje seleccionado. El tipo de vida. El trasfondo sociocultural se refiere al tipo de vida, los sucesos, las tensiones, las emociones, las personalidades de quienes participan en el pasaje en análisis, las costumbres, lo común, lo aprobable y lo desaprobable en esa época, los personajes de influencia religiosa, filosófica, social, etcétera, los prejuicios, los temores, las convicciones, las preocupaciones, las necesidades de la gente de esa época, el nivel económico, etcétera. Todo eso usted tiene que tomarlo en cuenta para entender el pasaje. B. La dirección del pensamiento en el pasaje. Al seguir esa huella hay un sentido de continuidad que evita que el texto flote en forma aislada. C. Características y temas dominantes del pasaje. Estamos viendo, no se confunda, lo que hay que tomar en cuenta, los aspectos a tomar en cuenta para la preparación del texto que usted va a exponer. Decía características y temas dominantes del pasaje. D. Doctrinas que resaltan o sobresalen del pasaje. E. Delineación de personajes. F. La secuencia de los acontecimientos. G. Estar al tanto de si el pasaje contiene preguntas retóricas.
Ejemplo, Romanos 6, Romanos 7, que tiene muchas. Siguiente, conceptos éticos en el pasaje, o H, para que no confundan los incisos. H, conceptos éticos en el pasaje, ¿los hay? ¿Qué papel jugarán en la exposición del sermón esos conceptos éticos, si los hay? Y, ¿hay secciones, párrafos o palabras difíciles o complicadas? ¿Las voy a explicar en mi exposición o las voy a dejar por allí? J. ¿Cuál es la intención del autor reflejada en el pasaje seleccionado? Y una última pregunta. ¿Qué tipo de literatura es el pasaje? ¿Profética, histórica, poética, biográfica, epistolar, etcétera? Punto 8. Algunos ejemplos, esto para que pueda ayudarle a usted, algunos ejemplos de textos para bosquejos expositivos. Salmo 41 al 3. Hay muchos, solo voy a darle algunos. Romanos 8:30. Hechos 2:43 al 47. Primera Timoteo 3:16. Mateo 13:1 al 9 y 18 al 23, la parábola del sembrador y su correspondiente explicación. Mateo 13:24 al 30 y 36 al 43, la parábola del trigo y la cizaña y su correspondiente explicación. Mateo 19:6 al 30, el joven rico. Lucas 19:1 al 10, Jesús y Zaqueo. Pueden ir seleccionando de estas el tema que usted va a exponer para ser evaluado. Mateo 20:1 al 16, los obreros de la viña. Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes. Mateo 28, 18 al 20, la gran comisión. Lucas 16, 19 al 31, la parábola del rico y Lázaro. Primera Samuel 17, el encuentro entre David y Goliat. Josué 20, las ciudades de refugio. Génesis 3, introducción del pecado y del plan de redención. Número 21, 4 al 9, la serpiente de bronce. Número 19, la vaca roja. Y así hay infinidad de temas en la Escritura. Punto 9. La predicación expositiva y la tarea hermenéutica. La predicación expositiva y la tarea hermenéutica. A pesar de ser llamados por voces seductivas, a pesar de las heridas de la vida, la feligresía sigue asistiendo culto tras culto para escuchar la palabra de Dios y aplicarla a su condición y necesidad. Algunos vienen a pesar de los sermones, siguen viniendo, vienen en busca de algo. El sostén mismo de la vida. A pesar del materialismo, el ser humano sigue siendo un ser caído que tiene añoranzas del cielo. El hombre vive en busca de sí mismo, en su encuentro con Dios. Sigue viniendo, pero muchas veces su venir en busca de la palabra le deja más vacío, y algunas veces más vacío que si no hubiera venido al culto. El vacío de la frustración. Y no necesariamente porque sea una cisterna rota, porque algunos predicadores se excusan en eso. Mi mensaje no funciona porque quienes escuchan son cisternas rotas, sino por no encontrar agua para echar en su cisterna. El agua brota del trono de Dios, pero el canal es el predicador, desde donde debe presentarse la palabra de Dios, a través de él. ¿Lo hacemos? Sin embargo, la gente sigue viniendo. Lo que más vale es el accionar diario y el vivir de la gente. Muchas veces el así dice Jehová debe ir entre comillas, porque no es en verdad lo que dice Jehová, sino lo que piensa el hombre que está exponiendo, o la mujer. Lo que se convierte en un mensajero sin mensaje. En cualquier lugar del mundo, todos los hombres y mujeres tienen una necesidad básica de ser llenada. Y si no lo es, salen frustrados.
El éxito del predicador está en su forma de contestar las preguntas y preocupaciones básicas del ser humano, en su forma de llenar ese vacío humano. El apóstol Pablo en Romanos 10:4 hace una serie de preguntas en relación con la labor del predicador. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? El ministerio de la predicación es un ministerio de salvación, hermanos queridos. Es el ministerio más importante que haya sido dado alguna vez al ser humano. Aun cuando haya gente más importante en el mundo, en otras ramas. El predicador es un puente entre el cielo y la tierra como representante de Cristo. Por su medio, hombres y mujeres dejarán este mundo para ir al cielo. Por eso Pablo dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Esta pregunta retórica y las que le preceden subrayan la importancia de la predicación y del predicador. Por eso es de suma importancia adquirir las técnicas necesarias para hacerlo bien. Y dentro de esas técnicas hay tres fundamentales: la exégesis, la hermenéutica y la homilética. Les decíamos que en el caso nuestro vamos a continuar a partir de la próxima sección con la homilética, porque allí vamos a ver entonces parte por parte cómo se elabora un sermón con todo lujo de detalle. Después de eso pasaremos a la sección de la exégesis, siempre en el contexto de la predicación expositiva. La exégesis como herramienta indispensable de la predicación expositiva. Aunque será otra serie, es la continuación de esta. Es lo más posible que esa serie se llame exégesis y exposición, por su relación con la predicación expositiva. Y después estaremos viendo a manera de conclusión de esta área de la predicación, la hermenéutica. Repito, hay tres áreas indispensables a tomar en cuenta para que el predicador exponga los mensajes de la palabra de Dios con el poder de Dios. Y es el manejo o las áreas que debe manejar es la exégesis, la hermenéutica y la homilética. Continuaremos en esta serie con la homilética, aunque lleve otro título la serie, es la segunda parte de la predicación expositiva. Luego iremos con la exégesis, que sería la tercera parte de la predicación expositiva, y terminamos con la hermenéutica. Así que nos llevará bastante tiempo esto, así que usted tendrá bastante tiempo para preparar su sermón también, para que sea el mejor sermón que haya preparado usted en su vida. Quedamos por aquí entonces y continuamos a partir de la próxima ocasión con lo que es las partes específicas del sermón, bajo el título general de homilética. ¿Okay? Que Dios les bendiga mucho, repasen los conceptos que hemos visto hasta aquí para que los manejen bien, para que al entrar en la próxima sección no tengamos que enfrentarnos a vacíos en conceptos allí, lagunas, sino que ustedes lo manejan bien y les puedan ser las próximas secciones del mejor provecho en su preparación como mensajeros, expositores de la palabra del Señor. Bendiciones del cielo para todos.